Cuando estudiábamos sistemas de ecuaciones lineales veíamos que teníamos un problema porque para obtener la solución general necesitábamos n soluciones linealmente independientes del sistema homogéneo. Y esto no lo podíamos obtener por ningún procedimiento general. Con las ecuaciones lineales nos sucede algo parecido. Necesitamos n soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea, pero tampoco tenemos ningún procedimiento para obtenerlo en general. Vamos a ver en este vídeo un proceso de reducción de orden de una ecuación lineal que nos puede ser útil. Hemos visto procedimientos de reducción de orden de ecuaciones no necesariamente lineales en una serie de casos concretos. En el caso en el que no aparecía la variable dependiente x, o no aparecían ni la variable x ni sus derivadas, ni algunas de sus derivadas, y las ecuaciones autónomas en las que no aparecía la variable independiente t. Vamos a ver un nuevo caso que solamente es válido para ecuaciones lineales homogéneas y que se basa en un cambio de variable si conocemos una solución de dicha ecuación lineal homogénea. Vamos a detallarlo. Partimos de una ecuación lineal homogénea, es decir, sin término de fuerza. Suponemos que conocemos una solución, es decir, una función x1 que sustituida en la ecuación nos da 0 para todo valor de t. Vamos a realizar este cambio de variable multiplicativo, la solución x1 por una nueva variable dependiente y. Como x es de forma producto, podemos calcular su derivada, que la vamos a necesitar para esta ecuación, por la regla de Leibniz. Tendremos derivada de x1 por y sin derivar, más x1 por la derivada de y. Podemos calcular el resto de derivadas hasta llegar a la derivada enésima, utilizando también la regla de Leibniz, y ¿qué obtenemos? Derivada enésima de x1 por y sin derivar, más términos con derivadas de ambas funciones, y por último, x1 sin derivar por la derivada enésima de la variable y. Los términos intermedios, que son mucho más complicados, no nos van a interesar en absoluto. Sustituimos estas expresiones en la ecuación lineal homogénea y ¿qué obtenemos? Me he preocupado de resaltar en marrón los términos que van multiplicando a la variable y sin ningún tipo de derivadas. Pues bien, los agrupamos aquí y ¿qué nos aparecen? Nos aparecen x1, x'1 con los coeficientes de la propia ecuación, como corresponde. Pero, precisamente, lo que tenemos aquí es la condición de que x1 sea solución de la ecuación lineal homogénea. Por lo tanto, el término que tenemos aquí, que es el término que multiplica la variable dependiente y, se nos va a anular. Por tanto, solamente nos van a aparecer términos con las derivadas de y prima, y segunda, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, hemos caído en un caso conocido. Cuando no aparecía la variable dependiente, la ecuación resultante se podía reducir de orden a orden n-1, sin más que hacer un pequeño cambio de variable. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a nuestra ecuación del oscilador armónico, a la cual, para simplificarla un poco, vamos a tomarla con frecuencia unidad. Sabemos, porque lo podemos comprobar o porque ya lo hemos visto, que una de sus soluciones es la función seno. Es fácil comprobarlo. La derivada segunda del seno es el menos seno, y con el seno sumado se nos va a ir. Bien, pues realizamos el cambio multiplicativo. La variable x va a ser una nueva variable y por la solución que hemos obtenido, que es la función seno. Bien, aplicamos la regla de Leibniz para calcular sus derivadas, que las vamos a necesitar, y tenemos entonces primera derivada de y por el seno sin derivar, más y por la derivada del coseno. Volvemos a aplicar la regla de Leibniz para calcular la segunda derivada y obtenemos esta expresión que podéis calcular vosotros. Ahora ya tenemos la aceleración, lo podemos sustituir en la ecuación del oscilador armónico y ¿qué obtenemos? El término de la aceleración, x2, más el término x. Vemos que aquí hay términos repetidos, este y este se nos van a ir y nos queda esta ecuación. Esto es precisamente lo que anunciaba anteriormente. Los términos en y desaparecen y solamente nos van a quedar términos en y' e y segunda. Por tanto, hemos acabado con una ecuación, pasando ya un término al otro lado, una ecuación de este estilo, una ecuación lineal homogénea, pero ahora con la diferencia de que no depende de la y explícitamente, solo de sus derivadas. Por tanto, podemos hacer el cambio
que utilizábamos cuando no aparecía la variable dependiente. Vamos a llamar a una nueva variable velocidad, que es z. Se nos empiezan a acabar las letras para todo este proceso. Z' será la aceleración y por tanto esta ecuación de orden 2 se nos convierte en una ecuación de orden 1 en z. Una ecuación lineal homogénea. Por lo tanto, podemos resolverla ya que es de orden 1 simplemente identificando el coeficiente que va con la variable z, que es menos 2 cotangente de t, y entonces esta ecuación la vamos a poder resolver con la fórmula de la solución general, que es una constante por la exponencial de la integral del coeficiente a. Bien, pues todo se reduce a saber integrar la función menos 2 cotangente de t. Consultáis una tabla, obtenéis el logaritmo de valor absoluto del seno, simplificáis esta expresión, tendremos la exponencial con el logaritmo, se nos van a ir, y tendremos el seno elevado a la potencia menos 2. Tenemos esta expresión para la solución general de esta ecuación lineal homogénea. Deshacemos el cambio y obtenemos que la función que hemos obtenido z es la velocidad de i. Por tanto, para obtener la i tendremos que integrar su velocidad. Tendremos que integrar esta expresión. Esta función tiene una primitiva sencilla que aparece en las tablas, que es la función menos cotangente. Tenemos que introducir también una constante de integración como corresponde a esta integral indefinida. Por lo tanto, para obtener la solución general de la ecuación que nos pedían, que era una ecuación en x, no una ecuación en y, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la solución que hemos obtenido, la y, por la solución que teníamos de partida, que era la función seno. Bien, pues realizamos esta operación, nos queda b por seno menos c por cotangente de t por seno de t, es decir, simplificando la cotangente con el seno, como podéis saber vosotros, lo que nos queda es un coseno. Llegamos a un resultado pues bastante conocido, que la ecuación del oscilador se puede expresar como combinación de una onda seno y una onda coseno. Bien, resumiendo, hemos llegado a lo siguiente. Partimos de una ecuación lineal homogénea, es decir, sin término de fuerza. Esto es importante. Suponemos que conocemos una solución de esta ecuación. Realizamos este cambio de variable multiplicativo. Obtendremos una ecuación en la cual no aparece la i explícitamente. Podemos utilizar el procedimiento de reducción del orden para reducirlo a orden n-1. Y ahora os planteo a vosotros como ejercicio que resolváis esta ecuación y como pista os doy que la función t es solución de esta ecuación.